Bien chicos, vamos a hablar de la primera novela que surge en España. Tal vez sea el primer rezago de la novela realista en España, y vamos a hablar de dos condiciones importantes dentro de esta novela, El Lazarillo de Tormes. Es una novela picaresca, ¿no es cierto? Picaresca porque el personaje principal es un pícaro. El pícaro, o también considerado el antihéroe. Profesor, ¿pero qué cosa era considerado el héroe? Aquella persona que defendía su honor a costa de cualquier cosa, ¿correcto? El honor era importante. Por ejemplo, un héroe sería, pues, si mal no me equivoco, Rodrigo Díaz de Vivar, sí, ¿no es cierto? Pero acá lo que importa no es la hidalguía, acá lo que importa no es el privilegio de las personas a considerar su honra, sino sobre todo la subsistencia, ¿correcto? Es una novela también desarrollada o contada en primera persona, ¿no es cierto? Y por lo general siempre será anónima. Profesor, ¿y por qué es anónima? Porque por lo general en estas obras se critica a la Iglesia Católica. Nos vamos a dar cuenta que a lo largo de la historia de El Lazarillo de Tormes o Lázaro de Tormes, ¿no es cierto?, vamos a encontrar que va a criticar a varios de sus amos que pertenecen a la religión católica, ¿no? Por ejemplo, el arcipreste, el capellán, el fraile, el clérigo, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen que ver con eso y hay una crítica fehaciente a este tipo de amos y sobre todo a la iglesia como tal, ¿correcto? Ahora, El Lazarillo de Tormes tiene un subtítulo, ¿no?, que es La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, pues, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia del Lazarillo de Tormes? Primero, es la más notable y antigua novela picaresca de España. Picaresca de España porque hay que recordar que el origen de la novela picaresca es española. Recuerden que es el más lejano antecedente de la novela moderna, porque se está contando una historia en primera persona y porque siempre está dividiéndose en partes, en temas o tratados, ¿no? O en este caso porque Lázaro tiene muchos amos, ¿no? Tiene 9 amos. Y el punto de partida del realismo en la novela española por la crudeza de la realidad de Lázaro, ¿no es cierto? Hay que recordar que Lázaro de Tormes, ¿no es cierto?, o El Lazarillo de Tormes empieza de la siguiente manera, ¿no? Hay que recordar que es una de nuestras obras cumbre, ¿no?, de la literatura española, ya que significó la inauguración de la novela moderna, anticipándose así al Quijote, ¿correcto?, que fue escrito por Cervantes más tarde. Existe mucha polémica sobre la autoría y por eso en esta otra lección podrás saber quién es el autor de Lazarillo de Tormes, ¿no? El Lazarillo es una novela picaresca en la que el protagonista es Lázaro. Lázaro, como está escrito en primera persona, nos explica las aventuras y desgracias que ha vivido a lo largo de su vida. Él es originario de Salamanca, muy cerca del río Tormes. Ese chico forma parte de una familia muy humilde y por ello tiene que servir a personas como criado para poder trabajar y ganarse algo de dinero, ¿correcto? Por ejemplo, chicos, simplemente para resumir la historia de Lazarillo de Tormes o de Lázaro de Tormes, ¿no es cierto? Primero su madre, como tiene un nuevo compromiso, ¿no es cierto?, se mete con un negro andaluz, ¿no es cierto? Entonces el negro no lo quería mucho y entonces la madre de Lázaro, para proteger a su hijo, decide regalárselo a un ciego, ¿no? A partir del término Lazarillo surge el término que utilizan estos ciegos para desplazarse en la calle, ¿no? El lazarillo, que es el bastón que ellos utilizan. Ahora, con el ciego pasan muchas peripecias o muchas aventuras, ¿no? Una de ellas es la cualidad de que Lázaro siempre se moría de hambre, ¿no? Y le pedía al ciego que le brindara alimento. Pero el ciego no solamente era un tipo que lo maltrataba, sino era un poco tacaño, ¿no? O era muy tacaño en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacía Lázaro para alimentarse? Se las ingeniaba. Ingeniaba para engañar al ciego y probar algún bocado por allí, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuenta la historia que alguna vez el ciego lo manda a comprar digamos, un kilo de longaniza, ¿no?, la tripa del cerdo, ¿no?, para hacer alguno de los alimentos que se requerían, ¿no? Entonces sabía el Lázaro que ese día el ciego no le iba a dar de comer porque, entre comillas, siempre el ciego lo castigaba por portarse mal. Entonces Lázaro va a comprar, ¿no es cierto?, digamos, a la venta de la esquina un kilo de longaniza
y al ir hacia la casa se da cuenta de que la longaniza está en cuenta de tal manera que puede de alguna manera comer un poco, ¿no? Y que el ciego no lo note, ¿no? Pero ustedes saben que hay una condición importante en la ceguera, que mientras se pierde una habilidad somática, se ganan otras habilidades, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar, no? Cuando Lázaro le va a entregar, entre comillas, el kilo de longaniza digamos, al ciego, el ciego va a coger, ¿no es cierto?, la longaniza y se va a dar cuenta que no pesa el kilo que se establece, ¿no? Él se pregunta, antes de golpear al chico, tengo que saber qué ha pasado, ¿no? Entonces, el ciego le dice a Lázaro que se acerque un poco más, y cuando Lázaro se va a acercar, el ciego le va a decir que sople, y de pronto Lázaro va a soplar y el ciego se va a dar cuenta que este se ha comido una parte de la longaniza y le va a dar un par de cachetadas, ¿no? Básicamente la historia de Lázaro tiene que ver con el sufrimiento, con los pesares, hasta que en algún punto se logra casar, y es así como él empieza a contar la historia con el ciego, ¿no? Otra aventura que pasa con el ciego es cuando él le hace un agujero, ¿no es cierto?, a una de las botas de vino que tiene, uno de los odres de vino que tiene de alguna manera el ciego, y que posteriormente el ciego se va a dar cuenta y le va a romper de alguna manera la vasija del vino en la cara, y le va a marcar la cara de por vida, ¿no? Lo va a volver feo, ¿correcto? Y así, ¿no?, encontramos una historia muy particular en la vida de Lázaro de Tormes, o de Lazarillo de Tormes. Otras cualidades, ¿no es cierto?, vamos a hablar de lo siguiente. Para hacer un resumen de Lazarillo de Tormes, vamos a explicar que durante toda la novela asistimos a la vida de este joven que crece con diferentes amos, entre los que destaca el clérigo, ¿no?, el ciego que es el primero que lo recibe, el fraile, el noble, etcétera, ¿no? El noble sería el escudero, ¿no? El escudero, por si acaso, es el amo que más va a querer, ¿no?, el Lazarillo, porque es el único amo que no le pega, ¿no? El único amo que le da alimento a pesar de sus condiciones de pobreza, pero ahí está, ¿no? El tema de la picaresca lo vemos por las actitudes que con el tiempo va tomando el protagonista. El protagonista, abandona su condición de inocencia para volverse un tipo vivo ante las circunstancias, ¿no? Un tipo criollo, un tipo que no es engañado tan fácilmente, pues, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Ahora dice, por si acaso, va tomando el protagonista y empieza a aprender de la vida y a entender que para salvarse tiene que usar todo su ingenio y picardía. Durante el transcurso de Lazarillo de Tormes vemos cómo el protagonista va adquiriendo una educación pícara, que comienza tras el engaño del cielo. Su origen humilde y bondadoso se ve quebrado tras las experiencias que va adquiriendo con su trabajo y las relaciones que establece con el resto de los personajes de la novela. ¿Correcto, chicos? Entonces hay que recordar que cada tratado de esta novela es la representación de un amo, ¿no? Empezamos con el clérigo, luego con el buldero. El buldero es esta especie de clérigo que vende las denominadas bulas alejandrinas, ¿no?, que eran documentos que de alguna manera los pobladores compraban, porque de alguna manera estos clérigos decían que ellos vendían partes o parcelas de terreno en el cielo, ¿no? Y la gente en este tiempo, como quería estar seguro de irse, ¿no es cierto?, o de morir, ¿no?, y tener un futuro mejor, ¿no es cierto?, entonces les compraban estas bulas a los bulderos, ¿no? El alguacil, por ejemplo, que no le daba de comer, el archipestre, que lo mandaba a rezar para que le dieran comida, pero esa comida nunca le era suficiente, el capellán, ¿no?, el clérigo, el fraile, el pintor y el escudero, que es el amo que él más quiere, ¿no? Gracias al archipestre, no solamente él logra, ¿no es cierto?, tener una condición clerical, sino que logra conocer a quien sería su futura esposa, ¿no? O sea que acá estamos hablando de la primera representación narrativa de España, que es el Lazarillo de Tormes, y ya con esto, ¿no es cierto?, cerramos el proceso de la primera obra que les quería comentar. ¿Correcto, chicos?